Hola, mi nombre es Gustavo Rosado y el día de hoy voy a explicar brevemente el principio de motivación. Antes de que podamos abarcar el estándar de motivación que existe en la actualidad, tenemos que tener claro que previamente a este existe un test de motivación antiguo. Este test de motivación fue acuñado por la Corte mediante la sentencia número 227-12-CEP-CC el 21 de junio de 2012. Y este está establecido con tres parámetros. ¿Okay? Estos parámetros eran la razonabilidad, la lógica y la comprensibilidad. Primeramente, al hablar de razonabilidad, estamos hablando de que toda motivación tiene que ser correcta, conforme al derecho. ¿Okay? ¿Esto qué quiere decir? Que tenemos que utilizar de manera correcta, de manera óptima, las reglas y principios constitucionales al momento de ofrecer las razones para una decisión. Luego tenemos el parámetro de la lógica, que implica la coherencia entre las premisas, la conclusión, y así como también tiene que haber la coherencia entre la conclusión y la decisión. Luego tenemos el parámetro de comprensibilidad, que es el último, y este hace referencia a que la decisión tiene que gozar de claridad en su lenguaje, es decir, que tiene que ser comprensible por todos los ciudadanos, por gran parte del auditorio social, seas abogado o no seas abogado. Luego tenemos el nuevo criterio rector de la motivación, el cual también fue acuñado por la Corte Constitucional a través de jurisprudencia, y es donde se establece que la argumentación jurídica es suficiente cuando cuenta con una estructura mínimamente completa. ¿Cuál es esta estructura? La fundamentación normativa suficiente y la fundamentación fáctica suficiente. ¿Okay? Al hablar de fundamentación normativa suficiente, hacemos referencia a la correcta enunciación y una suficiente enunciación principalmente de las normas y principios jurídicos en los que se va a fundamentar esta decisión, así también como la justificación suficiente de su aplicación a los hechos del caso. Esta motivación no se puede limitar de ninguna manera a solamente enumerar normas, ¿ok? Hay que establecer un razonamiento relativo a la interpretación y aplicación de este derecho que vamos a mencionar. Luego tenemos la fundamentación fáctica suficiente, que consiste en una justificación, valga la redundancia, suficiente de los hechos dados por probados en el caso. No basta con que solo los enunciemos en los antecedentes de cada uno de los hechos. ¿Ok? En esto es necesario que el juez aplique un razonamiento exhaustivo y analice pruebas y exponga todo el acervo probatorio. Ahora, tenemos el estándar de suficiencia que acompaña este nuevo test motivacional, y este estándar de suficiencia es básicamente el grado de desarrollo argumentativo que razonablemente se tiene que exigir para dar por suficiente, sea la fundamentación normativa o la fundamentación fáctica de cualquier argumentación jurídica. Esta determinación de este estándar va a variar, ¿ok? Y esto varía a razón del caso o de la naturaleza del proceso y materia sobre el cual se tiene que pronunciar un juez. ¿Okay? Por ejemplo, en casos relacionados a derechos de niños y adolescentes o cuestiones que impliquen la prisión de un ciudadano, tiene que someterse a una revisión y a un razonamiento mucho más exhaustivo. Ahora, esto se compone de tipologías y de eficiencias motivacionales. Estas tipologías son inexistencia, insuficiencia y la apariencia. Primeramente, al hablar de inexistencia, esto ocurre cuando la decisión carece totalmente de fundamentación normativa y de fundamentación fáctica. Al hablar de insuficiencia, se da cuando la decisión cuenta con alguna fundamentación normativa y alguna fundamentación fáctica, pero una de ellas es insuficiente porque no cumple con el correspondiente estándar de suficiencia que ya mencionamos anteriormente. Luego tenemos la apariencia, que surge cuando la argumentación jurídica a primera vista parece suficiente, pero en realidad es inexistente o insuficiente porque está afectada por algún tipo de vicio motivacional. Y al hablar de vicios motivacionales aparecen los siguientes. Tenemos la incoherencia, que se divide en dos: incoherencia lógica e incoherencia decisional; la inatinencia, la incongruencia, que también se divide en incongruencia frente a las partes y la incongruencia frente al derecho; y por último tenemos la incomprensibilidad. Al hablar de incoherencia, tenemos que tener en cuenta que la incoherencia lógica es una contradicción entre los enunciados que van a componer las premisas y conclusiones, ¿ok? Es decir, cuando un enunciado afirma lo que otro está negando.
Tenemos que tener también claro que si al dejarlos al lado los enunciados contradictorios, no con una argumentación suficiente, se vulnera la garantía de motivación. Ahora, tenemos la incoherencia decisional, que es una inconsistencia entre la conclusión final de la argumentación y la decisión. Luego, tenemos la inatinencia. Al hablar de inatinencia, esta se da cuando en la fundamentación fáctico-jurídica se esgrimen razones que no tienen nada que ver con el punto controvertido, ¿ok? ¿Y qué significa esto? Significa que las razones no guardan relación semántica general alguna con la conclusión final de la argumentación o con el problema jurídico que se está tratando. Luego tenemos la incongruencia, y esta se da, como ya mencioné, en dos situaciones. Cuando es frente a las partes, y esta ocurre cuando no se está contestando algún argumento relevante que haya sido planteado por cualquiera de las partes procesales, sea el activo o el pasivo. ¿Okay? Los argumentos se van a considerar relevantes si inciden significativamente en la resolución de un problema jurídico. Luego tenemos la incongruencia frente al derecho, y esto ocurre cuando no se ha contestado alguna cuestión que el sistema jurídico impone abordar en la resolución de los problemas ya mencionados. Esto generalmente se da para tutelar de manera reforzada un derecho fundamental. En cualquiera de estas dos formas, la incongruencia siempre implica que la argumentación jurídica es aparente y por ende que se vulnera la garantía de la motivación. Por último, tenemos la incomprensibilidad. Y la incomprensibilidad se da cuando en un fragmento del texto de la fundamentación no es razonablemente inteligible o sea para un profesional del derecho o cuando una persona interviene sin abogado. Muchísimas gracias.